La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Cuando la personalidad polariza sus esfuerzos en la búsqueda de la verdad, se asemeja al perseverante salmón que, remontando el adverso río, al llegar a su meta, solo le queda entregarlo todo y, muriendo, nacer a otro estado de conciencia. Esta es una frase extraída de Apuntes para el Camino número 2 de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos, les damos un cálido recibimiento a la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola y quienes conducen este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. En el programa de hoy daremos comienzo a un nuevo estudio que diera Daniel Gagliardo en Mar del Plata el 25 de junio del año 2017. Y daremos tratamiento a los temas: cómo superar el cansancio y el desánimo, los grupos como herramienta de rescate, y ¿es mi destino el lugar donde estoy y quién me acompaña? Hola Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Silvia, buenas tardes a todos. Les agradecemos como siempre que nos acompañen en este programa y les decimos que en este, como en todos los encuentros, les compartiremos extractos de estudios de Cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. Vamos a presentar ahora este primer video que se titula ¿Cómo superar el cansancio y el desánimo? Aquí Daniel responde que para transitar esta crisis planetaria de un modo más elevado, tenemos que ver qué pasa con nuestra crisis personal. Está el convencimiento que tenemos que crisis es sinónimo de desarmonía y de desequilibrio, que cuando estamos percibiendo que estamos llegando a una crisis, prácticamente abrimos las puertas al desequilibrio y a la desarmonía. En este video también nos dice Daniel, que el desánimo es común en una sociedad exitista que alimenta continuamente expectativas y está pendiente de los resultados de sus acciones, como si el resultado de lo que hicimos definiera la cualidad de lo que acabamos de hacer. Lo vemos juntos, por favor. ¿Cómo superar en estos tiempos tan duros de crisis planetaria el cansancio y el desánimo? ¿Cómo superar en estos tiempos tan duros de crisis planetaria el cansancio y el desánimo? Nosotros a veces señalamos lo universal y sugerimos que sea visto y señalado lo universal
porque es profundamente esclarecedor ver las cosas de un modo más amplio, precisamente de un modo universal. Pero a veces tenemos que entender que para poder tener una visión universal, también más amplia, debemos tener una visión individual y entender lo que nos está pasando particularmente de un modo más amplio. Y después sí, transferir, después ampliar esa óptica, buscar la óptica universal. Entonces, para transitar esta crisis planetaria de un modo más elevado, tenemos que ver qué pasa con nuestra crisis personal. Porque realmente el tema pasa por cómo el individuo es capaz de estar ante lo que está ocurriendo, ante lo que está aconteciendo en el universo del que forma parte. Entonces, la llave es ver cómo nosotros estamos transitando nuestra propia vida en el marco de la crisis planetaria. Y si nosotros podemos o no confirmar algo tan específico y tan especial como que transitar una crisis no necesariamente significa estar en desequilibrio y en desarmonía. La mayoría de nosotros en este planeta, cuando estamos en crisis o cuando pensamos en términos de crisis, pensamos en términos de desarmonía y de desequilibrio. Esto lo decimos en muchos lugares y continuamente, y no debe ser así. Es tal el convencimiento que tenemos que crisis es sinónimo, ¿sí?, de desarmonía y de desequilibrio, que cuando estamos percibiendo que estamos llegando a una crisis, nosotros prácticamente abrimos de un modo automático las puertas al desequilibrio y a la desarmonía. Y esto es algo que le sirve muchísimo al sistema mundial, que intenta que nuestra conciencia no funcione del modo adecuado. Se alimenta de esta condición de que nosotros lleguemos a confirmar que una crisis no es algo digno de ser aprovechado y bienvenido, y sí es un cuco al cual no deberíamos enfrentarnos, por lo cual el sistema indirectamente nos dice que nosotros no debemos crecer, que nosotros debemos buscar la seguridad de seguir siendo lo que somos y no intentar ser otra cosa. Entonces, por carácter transitivo, una crisis, que es una oportunidad de expansión, de transferir nuestra conciencia hacia otro aspecto de la realidad, anticipadamente ya es vivida como algo caótico. Incluso antes de que la crisis de modo efectivo y genuino esté operando, cuando, como el sol, cuando empieza a vislumbrarse la aurora, ¿sí?, da algunos matices, así nosotros ante los matices de la crisis nos quedamos con esta actitud inservible para poder entender de qué se trata y aprovechar el potencial que nos brinda. Entonces, para poder estar en este contexto de la crisis general planetaria, como el planeta necesita que estemos, nuestras crisis individuales tienen que ser bienvenidas y tenidas en cuenta como una señal, como un símbolo de que nuestra conciencia ya está lista para manifestarse de otro modo y que el formato habitual con el cual se venía manifestando ya no le sirve. Si esta fuera nuestra actitud, realmente seríamos herramientas preciosas, sumamente valiosas de la situación planetaria. Pero como no es la actitud ante la crisis individual, difícilmente pudiéramos ser herramientas de elevación, ¿sí?, o de transformación de la crisis general del planeta. Y en cuanto a esta cuestión del cansancio y el desánimo, la mayor parte del cansancio que la mayor parte de las personas transita en este planeta tiene que ver con la utilización de su energía. Según nosotros apostemos al uso de nuestra energía, quiere decir en qué estamos invirtiendo continuamente nuestra energía, será la resultante. Cuando nuestra energía es aplicada para el bien común, para metas universales, alejada del propósito individual y egoísta, cuando nuestra energía es encauzada en una vida, ¿sí?, propia de la simplicidad y alejada de lo superfluo, nuestra energía, al ser aplicada, ¿sí?, no va a caer en saco roto y no nos va a dejar con esa sensación de desvitalización, de cansancio, ¿sí?,
falta de energía, como dicen algunos. Entonces van y se compran inmediatamente un suplemento dietario, a ver si la cosa pasa por ahí. Pero para la conciencia no hay suplemento dietario válido, no existe. Y la falta de energía, que generalmente termina reflejándose en la contraparte inferior de nuestra personalidad, que es el cuerpo físico, en realidad empieza más arriba, en una mente y en un centro emocional que no tiene muy claro en qué debe ser empleada la energía y por carácter transitivo no tienen claro de qué se trata vivir. La mayoría de nosotros todavía estamos preguntándonos de qué se trata la vida. ¿Por qué apostando donde apostamos nunca cobramos las apuestas? ¿Sí? Y esto tendría que habernos servido ya hace mucho tiempo para esclarecernos, para que pudiéramos ver las cosas de otra manera. Y aún adeudamos esa óptica. Entonces, tanto esta cuestión del desánimo como del cansancio tiene que ser revisto. Utilizar nuestra energía correctamente, ¿sí? Atender necesidades del modo correcto, aprender a estar atentos para ver si en nuestra vida no existe una superficialidad que está ahogando toda posibilidad de ser realmente útiles a la realidad planetaria. Y en cuanto al desánimo, es común en una sociedad exitista, en una sociedad que está continuamente alimentando las expectativas y pendiente de los resultados de sus acciones, como si el resultado de lo que hicimos definiera la cualidad de lo que acabamos de hacer. Grandes seres que han participado de la vida planetaria, aportando acciones realmente y genuinamente evolutivas, no han podido ver los resultados y no se han interesado tampoco por ello, pero no han podido ver los resultados porque esta sociedad que componemos suele no hacer lugar a semejante dádiva. Entonces, cuando nosotros emprendamos una acción y esa acción genuinamente esté alimentada o forme parte de una corriente altruista y solidaria, tenemos que aprender a soltar los resultados, ¿sí? Desapegarnos del resultado de las acciones superiores. Eso decía el Bhagavad Gita, eso sigue diciendo para quienes quieran leerlo. Estar desapegado, ¿sí? Renunciar al resultado de las acciones superiores, desapegarse de esos resultados. Entonces nuestro ánimo no va a estar detrás de resultados, no va a estar evaluando el equilibrio y la armonía según el éxito o el fracaso, sino por la capacidad de ofrecer nuestra conciencia para sostener lo que sea correcto y necesario a favor de la vida planetaria. Y con eso debiera ser suficiente. Cualquiera de nosotros que hiciera lo correcto y lo necesario en función de la vida planetaria, en función de lo que la humanidad necesita y este universo que componemos está necesitando, con eso debería bastarle. Esta sociedad nos ha criado, nos ha alimentado para hacernos creer que teníamos que llegar primero. Y eso no es un buen alimento. Una acción desinteresada nos alimenta. Una acción interesada y egoísta nos roba energía, nos hurta energía. Y el sistema, más allá de que intentemos cambiar, generalmente nos deja en la frontera. Muy hábilmente nos pone en la frontera, porque incluso los seres que tienen aspiraciones más elevadas tienen que jugar muy fino con la frontera del sistema. Y entonces cuidar nuestras energías, mantenernos vitalizados, ¿sí? Y no caer en las trampas que continuamente se nos proponen como salida evolutiva, es un trabajo arduo. Y, como decíamos hace un rato, así mixturado en esta gama de comentarios, simplificar nuestra vida puede ser muy útil. No poder diferenciar entre lo que tenemos y lo que no tenemos, entre lo que necesitamos y lo que no necesitamos, está muy relacionado con esta cuestión de no entender algunas cosas. Está muy relacionado con esto que decíamos recién, con que en nuestra vida esté lo que realmente es necesario, que la simplicidad sea nuestro alimento
y la superficialidad una prueba continua a trascender y no caer en ella. Entonces, todo lo que va a restar de esta charla, de un modo u otro, va a intentar sostener y apuntalar lo que esta pregunta, esta consulta inicial nos ha permitido colocar así, como preámbulo. Todo lo que vamos a hablar hoy va a rondar en torno a esto. Y todo lo que nos va a tocar vivir de aquí a que termine la transición planetaria también va a rondar en torno a esto. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la situación actual, por todos conocida, los encuentros se están realizando virtualmente a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio y aquietamiento. Se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. Si bien el único es quien ofrece todo sustento, antes de que este proceso transitorio fenezca, quienes se autoconvocaron deberán ser canales de sustentación para la esfera planetaria. La esencia solar, presente en el centro de cada ser despierto, debe ser liberada. Para entender de qué se trata ese sustento y su poder, deben llegar a comulgar con su propósito interno. El secreto de todo sustento se basa en una única posibilidad: hacer propia aquella meta interna. Quienes consigan aquella unificación de propósitos estarán liberando luz por medio de la ley interior manifestada. Este es un fragmento del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UXIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UXIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUXIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UXIMCosmosofía. El canal de YouTube es UXIM Cosmosofía y la página www.uxim.org.ar. El video que veremos a continuación se titula Los grupos como herramientas de rescate. Daniel dice que los grupos tienen la capacidad de rescatar la conciencia humana de la individualidad, del estancamiento individual, ofreciéndole generosamente la energía grupal, el poder trabajar en conjunto, en descubrir que un ser puede encontrar en otros individuos un mismo propósito reconocido, muy pero muy cercano al suyo, e incluso llegar a descubrir que el propósito es el mismo y no otro. Lo vemos juntos, por favor, al video.
Aquí nos preguntan sobre el trabajo de los grupos como herramienta de rescate. ¿Qué significa rescate, no? En el tema grupal. Lo más importante de la energía del rescate que los grupos ofrecen es rescatar la conciencia humana, de algo que es sumamente peligroso para ella, que es la individualidad, que es el estancamiento individual. Esto que tiene el yo y que practica tan fácilmente, este estancamiento, esta cápsula de una falsa individualidad, porque la individualidad genuina es poder manifestar la energía que nuestro espíritu ofrece continuamente y que no siempre estamos abiertos a recibir y a liberar. Entonces, los grupos tienen la capacidad de rescatar la conciencia del estancamiento individual, de ofrecerle generosamente la energía grupal, el poder trabajar en conjunto, en descubrir que los individuos pueden encontrar en otros individuos las mismas y elevadas metas que ellos creen que son de autoría personal o de descubrimiento exclusivamente personal. En un grupo un ser tiene la brillante oportunidad, la poderosa oportunidad, ¿sí?, la armonizante oportunidad de descubrir que existen otros seres que pueden tener una meta, un propósito reconocido, muy pero muy cercano al nuestro, y que si observamos más de cerca y nos damos la oportunidad de entender de qué se trata la conciencia que aparentemente está tan cerca a la nuestra en ese proceso, incluso llegar a descubrir que el propósito es el mismo y no otro. Y así un grupo nos rescata del egoísmo, del egotismo, ¿sí?, de esta cosa egocéntrica, y nos lleva a entender que existen posibilidades universales para ser vividas simultáneamente, sincrónicamente y servicialmente por los seres, y ya no en beneficio de ellos mismos, sino de ese universo que les da y les brinda todas y cada una de las oportunidades. Y los egos, cuando están todavía en ese estancamiento individual, creen que aquellas oportunidades se las ganaron o las obtuvieron por su brillante inteligencia y desempeño, siendo que todo lo que se nos brinda es un ofrecimiento, es realmente un ofrecimiento cósmico y universal. Nada de lo que se nos brinda es personal e individual. Nosotros lo encapsulamos en la energía de la individualidad, ¿sí?, en la energía de lo personal. Pero estrictamente los grupos son una puerta para que podamos descubrir que todo lo que nos está siendo ofrecido para que podamos potencializarlo grupalmente, para que los conjuntos de seres que van siendo relacionados por la energía y por las leyes cósmicas bajo patrones de afinidad puedan finalmente encontrarse, porque a veces las personas pensamos que es casualidad cuando nos encontramos con otros, y en realidad la vida cósmica tenía aquello previsto de un modo muy efectivo, tan efectivo que iba a ser imposible que no aconteciera. Mientras que nosotros seguimos apostándole al azar para comprender algunas cosas. Los grupos no son producto del azar, ¿sí? Los grupos no son producto de la ambición, los grupos no son producto del materialismo cuando se reúnen en nombre del único y para el único. Y cuando el propósito que los mancomuna tiene que ver con el bien universal, con lo solidario y con lo altruista. Entonces, esa es la principal función que tiene la tarea grupal evolutiva, rescatar la conciencia del egoísmo y mostrarle la universalidad evolutiva, que es el camino de la humanidad, que siempre fue el camino de la humanidad, pero del cual nos distrajimos suficientemente bien, ¿sí?, respondiendo a algunas propuestas que no tenían salida evolutiva y que siguen sin tener salida evolutiva, pero cada vez se tornan más eficientes para que no nos demos cuenta que no tienen salida evolutiva. Entonces, algunos grupos están abiertos para ese trabajo, operan como herramientas de rescate
y quienes bajo ley de afinidad pudieran sintonizar con esos trabajos, encontrarían realmente salidas evolutivas donde encauzar parte de las energías de su conciencia a favor de todo este proceso del cual forma parte la transición planetaria, que es un proceso cósmico, aunque se defina como planetario, es cósmico, no es otra cosa que cósmico. Entonces los grupos abren camino hacia la vida cósmica, y esto es lo que realmente estamos necesitando, encontrar puertas abiertas para rescatar nuestra relación con la vida cósmica. Un ser puede decir y argumentar de un modo realmente genuino, ¿sí? Un argumento genuino, decir, pero en mi interior está todo. Si logro sintonía genuina con mi cosmos interno, solucioné todo. Si la tarea de ese ser es conectar la esencia en su interior, ¿sí? Religarse con su cosmos interno y no formar parte de un grupo, está perfecto y debe sostenerse en eso, salvo que con el transcurso de las etapas, las informaciones que recibiera de su conciencia interna se actualizasen y lo removieran de aquel papel aparentemente individual, porque realmente nadie está aquí solo. Pero para aquellos seres que en comunión con su conciencia interna comprendieran y fueran estimulados a formar parte de grupos que traten de vencer las dudas y que se unan a esos grupos. Muchas veces las personas tienen la ambición de formar un grupo sin saber que la vida cósmica ya tiene un grupo formado para que él se integre. Entonces, a veces tenemos conceptos ilusorios respecto de la misión importante que vinimos a cumplir, cuando todo eso está en orden, porque todos tenemos esa única misión, que es expresar nuestra esencia asistiendo al plan evolutivo. Pero muchas veces aquello que queremos construir, ¿sí?, con una firma casi de exclusividad, ya está en funcionamiento. Y solamente falta que pasemos y ocupemos nuestro lugar. En el siguiente video que veremos a continuación, Daniel comienza leyendo una pregunta que le da título al video. ¿Es mi destino el lugar donde estoy y quién me acompaña? Y comienza respondiendo que ninguno de nosotros puede estar en lugar alguno o acompañado por alguien en particular si la vida no permitiese que eso estuviera aconteciendo. Así no fuera lo mejor,
porque no deviene de las mejores elecciones, la vida que todo aprovecha permite que esa elección también sirva para nuestro aprendizaje y preparación. La vida no desperdicia nada. Lo vemos juntos, por favor. Es mi destino el lugar donde estoy y quién me acompaña. Si no formara parte de las posibilidades evolutivas, no estaría aconteciendo. Ninguno de nosotros puede estar en lugar alguno o acompañado por alguien en particular si la vida no permitiese que eso estuviera aconteciendo. Así no fuera lo mejor, porque no deviene de las mejores elecciones. La vida, que todo aprovecha, que nada desaprovecha, ¿sí?, va a permitir que esa elección, que no siempre puede ser la correcta, también sirva para nuestro aprendizaje y preparación. La vida no desperdicia nada. La vida no sabe nada de la inercia, aunque nos permite entrar en inercia. No sabe nada del estancamiento, aunque nos permite participar del estancamiento. La vida busca siempre el bien universal, aunque nos permite transitar el egoísmo. Por eso, todo lo que forme parte de nuestra vida, de algún modo, la vida lo va a tornar un segmento efectivo de nuestro camino, porque siempre nos va a permitir ensayar lo que corresponda. Ahora, si la persona hace esta pregunta, hay una energía que no está escrita pero está presente, que se llama duda. Y la duda se alimenta de un corte que transitoriamente podemos estar viviendo, un corte entre nuestra conciencia interior y lo que somos en este plano, una interrupción, una transitoria desconexión de esa fuente que es capaz de clarificarnos, de esclarecernos, y con una simplicidad perfecta susurrar a nuestro oído qué tiene que ser hecho y de qué modo. Y nosotros tener la capacidad y la gentileza de corresponderla con obediencia, que eso no lo hacemos generalmente, ¿no? Entonces esta duda que está aquí, ausente en lo escrito, pero presente como energía subjetiva, es lo que hay que solucionar. Puede ser que la elección para estar donde está y con quién está no sea la mejor, pero si resuelve la duda, va a resolver la pregunta que a nosotros nos está transfiriendo, y a veces nosotros preferimos que el ser resuelva estas cosas en su intimidad. No es cuestión de que se nos muestre o no si es correcto, dónde y con quién, pero es importante que quien hizo la pregunta resuelva la duda y con eso resuelve la consulta. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, disponibles en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, en donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación y ley de servicio. En nuestro sitio web, Uxin pone a disposición apuntes para el camino del 1 al 3,
cuaderno de notas del 1 al 5. Todos los libros los podés encontrar en Mercado Libre, Amazon y en Facebook por la tienda Luz del Valle, literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. También están disponibles los ebooks a través de la página de Amazon y los audiolibros en inglés y búlgaro disponibles en YouTube. El alcance de un ser volcado al servicio es ilimitado. Cualquier conjetura quedaría invalidada. Un ser en servicio puede estar siendo utilizado en diferentes niveles de conciencia para múltiples cuestiones. En tiempos como los que se están viviendo, las leyes cósmicas rectoras en este ciclo están siendo dinamizadas en altas resonancias y todo está siendo aprovechado por las jerarquías. Los impulsos recibidos son de un poder jamás manifestado en este universo Tierra, y la capacidad de los seres está siendo altamente transmutada. Esa capacidad a la cual hacemos referencia en muchos casos nada tiene que ver con la posibilidad de poder ser percibida o evaluada desde los planos externos y con parámetros materiales. Esta capacidad está siendo impulsada e integrada en el nivel monádico y de ahí a los otros niveles en forma descendente, acorde a lo que el plan considere necesario en intensidad y forma. Este párrafo fue extraído de Apuntes para el Camino número 1 de Daniel Gagliardo. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ungamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. La financiación energética de semejante patrón de conducta general debería ser, para la humanidad de la que forman parte, una de las mayores pruebas de la existencia del Creador, así como del amor por el cual se expresa. Esta es una frase extraída del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Y con esto llegamos al final, Sandri. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, agradeciéndole a todos que estén del otro lado, y les contamos que en nuestro próximo programa daremos tratamiento a los siguientes temas: el karma familiar, cómo acompañar a los niños y adolescentes, y estar muy pendientes del físico, ¿puede interferir nuestro servicio? Con esto nos despedimos hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.
La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.